Cuando Michael Burry predijo la crisis de 2008, nadie le hizo caso, ni el gobierno, ni la Reserva Federal, ni ningún organismo oficial. I saw the crisis coming. Why did not the Fed? Actualmente, este reputado inversor nos avisa de que en 2023 probablemente vuelva a colapsar la economía. Pero como pasó en 2008, el gobierno de Estados Unidos lo está ignorando. Incluso hemos visto cómo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dice que no estamos cerca de una recesión en este momento. Pero por otra parte, hemos visto como grandes instituciones como Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de todo Estados Unidos, o algunas de las personas más ricas de todo el mundo como Jeff Bezos o Elon Musk, parece que sí que apoyan la teoría de Michael Burry. En este tweet podemos ver cómo le preguntaron a Elon Musk cuánto crees que durará la recesión y dijo que probablemente dure hasta la primavera del 2024. Y luego por otra parte podemos ver cómo Jeff Bezos dijo aférrese a su dinero y advierte sobre la recesión. Y finalmente podemos ver cómo Bank of America ha dicho espere una recesión en Estados Unidos que devastará los mercados y podría hacer que las acciones caigan un 24% el próximo año. Y Bank of America es el segundo banco más grande de todo Estados Unidos. En algunos países sí que han reconocido que nos encontramos a las puertas de una crisis económica. En este vídeo vamos a ver qué es lo que ha pasado para llegar a esta situación actual, pero sobre todo vamos a ver qué es lo que podemos esperar del 2023. Todo explicado de forma sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender. En 2008, como muchos ya sabéis, hubo una crisis económica y financiera, y esto lo que provocó es que varios bancos fuesen a quebrar, y el hecho de que un banco quiebre genera todo un efecto dominó, ya que va a afectar a otros bancos, va a afectar a otros negocios, pero sobre todo va a afectar a las personas que tienen su dinero ahí, ya que si su banco quiebra, van a tener probabilidades de perder el dinero que tienen en el banco. Para evitar que todo esto pasase, lo que hicieron los gobiernos fue imprimir dinero, lo que hicieron fue crear dinero, y este dinero lo utilizaron para rescatar a todos estos bancos que estaban a punto de quebrar y así evitar todo este desastre. Todo esto puede parecer una muy buena solución, pero aún así tiene algunas consecuencias, y la principal consecuencia es que cuando un gobierno crea dinero de la nada, imprime dinero de la nada, esto lo que genera es que haya más dinero en circulación y por lo tanto el dinero vale menos, y con el mismo dinero te puedes comprar menos cosas y por lo tanto tienes menos poder adquisitivo. Y esto nos lleva a hablar de la famosa inflación. Como hay más dinero en circulación, el dinero vale menos y por lo tanto necesitamos más dinero para comprar las mismas cosas, y esto al final lo que genera es que las cosas vayan subiendo de precio. Una vez que hemos visto qué es lo que pasó en 2008, te estarás preguntando, vale, pero ¿por qué actualmente hay inflación si no ha habido ningún tipo de rescate a ningún tipo de banco? El problema de la inflación actual se remonta a la pandemia. Durante la pandemia estuvimos encerrados en casa y el mundo se paralizó. Había muchas personas que no podían ir a trabajar, y en países como por ejemplo España, que tienen un sector hostelero muy fuerte, pues todas las personas que se dedican al turismo no podían trabajar porque directamente no había turismo, ya que no se podía viajar por el mundo. A raíz de esta situación, los gobiernos tuvieron dos opciones: o bien dejar que las personas sufran las consecuencias de no tener trabajo y de no poder trabajar, o bien imprimir dinero para incentivar la economía. La mayoría de gobiernos ha elegido imprimir dinero, y esto lo que ha generado es que haya bastante inflación. Si venimos por aquí podemos ver el IPC de Estados Unidos, que llegó a un 9,1%, y si venimos aquí podemos ver el IPC de España, que llegó al 10,8%. Una vez que hemos visto qué es lo que ha generado la inflación actual, vamos a ver qué es lo que están haciendo los gobiernos para frenar esta inflación y cuáles son los efectos negativos en la economía. Para controlar la inflación, lo que están haciendo es subir los tipos de interés. Cuando se suben los tipos de interés, lo que quiere decir, y explicado de forma sencilla, es que es más caro y vamos a tener que pagar más intereses a la hora de pedir dinero. Y esto va a afectar tanto a las personas normales como a las empresas. En el caso de una persona normal le va a costar más pedir una hipoteca, como por ejemplo para comprarse una casa, y lo que va a hacer es que menos personas se acaben comprando una casa. Y en el caso de las empresas va a hacer que sea más complicado y más caro el hecho de pedir un préstamo, y menos empresas lo van a hacer, y por lo tanto menos empresas se van a ir desarrollando y van a ir mejorando. Cuando se suben los tipos de interés, las empresas sufren, ya que van a tener que pagar más intereses y por lo tanto van a ver que su beneficio real es menos, ya que van a tener que pagar más por el dinero que han pedido. O bien, si por otra parte deciden no pedir más préstamos, van a estar creciendo menos y también va a ser algo negativo para ellas. Cuando una empresa es menos rentable o deja de crecer tanto, esto se va a ver afectado directamente en sus acciones. Recordad que las acciones no son más que un trozo de una empresa, y si una empresa empieza a no ir del todo bien, pues obviamente esas acciones, esos trozos de esa empresa van a ir valiendo menos, más que nada porque las personas van a decidir venderlas y por lo tanto el precio va a ir bajando poco a poco. Además de todo esto, cuando una empresa no es rentable, a veces tiene que ver
verse obligada a despedir a personas, y esto lo que acaba generando es que sea menos rentable aún. Aún así hemos visto cómo estas medidas han logrado su cometido, y es que el IPC de Estados Unidos ha pasado del 9,1% al 7,1%, y por otra parte en el caso de España ha pasado del 10,8% al 6,8%. Hemos visto cómo estas medidas están funcionando y la inflación está disminuyendo. Entonces te preguntarás, ¿por qué hay muchas personas que dicen que se aproxima una gran crisis si podemos ver que se está controlando la inflación? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de la importancia del gas y del petróleo en todo esto. Rusia es uno de los principales exportadores de gas y de petróleo del mundo, exporta el 17% del gas de todo el mundo y el 11% del petróleo de todo el mundo. Europa depende mucho del suministro de Rusia de gas y de petróleo debido a que Rusia está cerca de Europa y debido a las infraestructuras que hay entre Rusia y Europa. Pero debido a las sanciones y a los bloqueos de Rusia a raíz del conflicto con Ucrania, Europa puede tener problemas para seguir recibiendo estos suministros tanto de gas como de petróleo. El gas y el petróleo son energías muy importantes para cualquier economía y que afectan directamente a cualquier economía. Si por ejemplo el petróleo sube de precio porque es más difícil conseguirlo, lo que va a generar es que la gasolina suba de precio también y va a acabar afectando a todo el transporte. Y el transporte es algo muy importante para un país ya que lo utilizan un montón de empresas, y si sube el coste del transporte van a subir los costes de varias empresas y va a acabar generando que esas empresas tengan menos margen de beneficio y que por lo tanto ganen menos dinero. También podemos ver un ejemplo claro en una fábrica. Si una fábrica tiene que pagar cada vez más dinero en electricidad y en energía, lo que va a acabar generando es que esa fábrica gane menos dinero ya que va a tener más gastos. Actualmente Europa no está preocupada por el suministro de gas ya que tienen las reservas llenas, pero como podemos ver en este artículo, habrá racionamientos de gas en Europa si se quiere evitar que las reservas caigan del 30%. El aumento del precio de la energía lo que va a generar es que las empresas tengan menos beneficio, y si le sumamos el hecho de que están subiendo las tasas de interés y que por lo tanto las empresas no van a pedir tantos préstamos, y si los tienen que pedir van a tener que pagar más intereses sumado al aumento del precio de la energía, nos encontramos en un momento bastante negativo para bastantes empresas, que lo que va a acabar generando es que su margen de beneficio disminuya, y esto puede acabar generando en que tengan que despedir a personas y se genera un efecto de bola de nieve. Todo esto obviamente se ve reflejado en la bolsa. Cuando una empresa no es tan rentable, cuando una empresa cada vez gana menos dinero, esto se ve reflejado directamente en la bolsa, ya que las personas tienen miedo y deciden empezar a vender estas acciones, y esto lo que genera es que las acciones vayan cayendo de precio. Por lo tanto, lo que podemos decir es que si durante 2023 van a haber problemas con los suministros de energía y van a seguir subiendo los tipos de interés, podemos esperar que las acciones sigan cayendo de valor. Sumado a todo esto, la subida de tipos de interés también está afectando al mercado inmobiliario. Durante los últimos años los tipos de interés eran excepcionalmente bajos, y esto lo que generaba es que pedir un préstamo era más barato. Realmente no es que sea más barato o más caro, tú vas a pedir un préstamo y vas a pagar pues ese préstamo exactamente. Lo que es más barato son los intereses que vas a tener que pagar por pedir ese préstamo. Debido a que los tipos de interés eran muy bajos, muchas personas decidieron empezar a comprar viviendas, y esto lo que generó es que hubiese mucha demanda, muchas personas queriendo comprar viviendas y no tanta oferta, y al final lo que generó es que los precios aumentaran, especialmente durante la pandemia y post pandemia. Pero debido a que actualmente están subiendo los tipos de interés y que la situación macroeconómica no es la más sencilla del mundo, podemos ver cómo varias personas pronostican que nos encontramos ante también una caída del precio de las viviendas. Podemos leer un artículo que dice: el sector inmobiliario mundial se prepara para una tormenta perfecta en 2023, precios a la baja y morosidad a la alza. Europa, Estados Unidos y la mayoría de países de Occidente han apoyado a Ucrania durante esta guerra, y Rusia ha contestado con sanciones y bloqueos como los que hemos visto anteriormente. Tanto Europa como Estados Unidos han intentado negociar con Rusia para poner fin a este conflicto, pero como podemos ver en este artículo, Rusia solo ve posible negociar las salidas de la guerra en Ucrania bajo sus exigencias. Sin ninguna duda nos encontramos en una situación bastante delicada. Para concluir este vídeo me gustaría decir algo que creo que es obvio, pero es que no soy asesor financiero ni soy experto en economía. Simplemente intento explicar un tema complejo de forma sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender. Sinceramente no sé si vamos a entrar en una crisis o si no vamos a entrar en una crisis. Lo que está claro es que tenemos que prepararnos y tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. Para prepararnos, la mejor forma es simplemente tener algo de ahorros por lo que pueda ocurrir, y segundo, tener una fuente de ingresos estable. Creo que estamos en una situación bastante delicada y tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo a la hora de pedir un préstamo o a la hora de hacer algunas
algunas compras que no sean del todo necesarias. Hasta aquí el vídeo de hoy, de verdad que espero que te haya servido y que te haya permitido entender estos temas un poco complejos de forma más fácil. Si te ha servido, no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. No dudes en compartir este vídeo con las personas que conozcas que quieran informarse sobre qué está pasando en el mundo económico. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.